En 1945, en conclusión del Proyecto Manhattan de los Estados Unidos, la humanidad descubrió una nueva forma de destruirse a sí misma, al utilizar la energía nuclear con fines militares y desarrollar las armas nucleares, que son una de las armas, si no es que el arma más mortífera de la historia de la humanidad. Este tipo de armas han sido desarrolladas hasta hoy en día por múltiples países, creando una gran variedad de armas nucleares, como la bomba nuclear o bomba atómica, las ojivas nucleares, la bomba termonuclear o bomba de hidrógeno, entre otros. Los principales usuarios de estas armas son potencias con gran poderío económico, como los Estados Unidos, la Unión Soviética, actual Rusia, el Reino Unido, Francia, China y otros en menor medida, como Corea del Norte, India, Pakistán o Israel. Sin embargo, históricamente estos no fueron los únicos países que tuvieron en mente desarrollar este tipo de armas. Hay muchos más, solo que al final no lo consiguieron, o lo consiguieron, pero terminaron deshaciéndose de su arsenal nuclear por alguna razón. Entre estos países, por supuesto, hay países latinoamericanos. Es realmente interesante la historia de cuando estas armas de destrucción masiva estuvieron muy cerca de ver la luz en esta parte del mundo. Es por ello que hoy te hablaré de países latinoamericanos que tuvieron o pudieron desarrollar armas nucleares. Quiero aclarar que, aunque España no es un país latinoamericano, también aparecerá en este video. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón en 1950, en Argentina se estaba llevando a cabo muchas reformas en el ámbito industrial y educativo. En 1950 Argentina creó la Comisión Nacional de Energía Atómica para estudiar y desarrollar la energía nuclear. En un principio esto fue con fines pacíficos, pero unos años más adelante, a partir de 1976, Argentina entró en una dictadura militar, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, y la Junta Militar en el poder llevó a cabo un proyecto para la creación de armas nucleares en Argentina. Para esto utilizarían uranio enriquecido producido en el reactor nuclear del Instituto Balseiro, en la ciudad de Bariloche. Durante la Guerra de las Malvinas, Argentina desarrolló un misil balístico, llamado el Misil Cóndor. Sin embargo, no llegó a fabricar cabezas nucleares, ni a desarrollar ningún arma nuclear, ya que en 1983 este país regresó a la democracia, y las ambiciones argentinas de hacerse con un arsenal nuclear fueron totalmente descartadas. Sin embargo, se rumorea que Argentina pudo haber seguido con este programa en secreto hasta 1990, principalmente por su rivalidad con Brasil. En los años 50, España se encontraba en una dictadura militar, encabezada por el general Francisco Franco. Durante este periodo, España se alineó con los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y en 1955, España entró en el programa Átomos para la Paz del presidente estadounidense Eisenhower. Un año después, Marruecos obtuvo su independencia. Sin embargo, España seguía teniendo algunos territorios en la zona, como Ceuta, Melilla o el Sahara español. Por lo que España se planteó desarrollar armas nucleares con el fin de mantener las pretensiones marroquíes lejos del territorio español. El proyecto se puso en marcha en secreto con el nombre del Proyecto Islero y contó con apoyo francés, además de que el incidente de Palomares, ocurrido en costas españolas, le sirvió mucho a España para obtener información al respecto. Sin embargo, España ya de por sí tenía muchos problemas con las sanciones económicas, y la revelación de dicho proyecto no haría sino empeorar las cosas, por lo que en 1966, el dictador Franco ordenó congelar el proyecto no a nivel teórico pero sí a nivel práctico. Después de la muerte del dictador y con la transición española a la democracia, España siguió con el proyecto, y llegó a producir plutonio para las armas en la central nuclear de Soria. Pero en 1987 el presidente español Felipe González, por presiones internacionales, decidió clausurar definitivamente este proyecto. Para 1956, la situación en Venezuela era muy prometedora. Este país se encontraba en una dictadura encabezada por el dictador Marcos Pérez Jiménez, quien estaba alineado con los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y a su vez este país se encontraba en un gran apogeo económico. Ese año, Venezuela entró en el programa Átomo para la Paz del presidente Eisenhower, y Estados Unidos empezó a invertir mucho dinero en el desarrollo nuclear de Venezuela,
creando el que fue el primer reactor nuclear de América del Sur. Se supone que esta inversión nuclear tenía fines pacíficos, pero el detalle era que este país estaba preparándose para una invasión a la Guayana Esequiba, por lo que desde una década antes, este país se encontraba en un proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas. Se rumorea que al iniciar el programa nuclear venezolano, se tendría previsto un proyecto nuclear con fines militares, pero el caso es que dicho proyecto ni siquiera vio la fase de planificación, ya que 2 años después, el dictador Pérez Jiménez fue derrocado, y el país se volvió democrático, dejando el programa nuclear venezolano a un segundo plano. Y finalmente, Brasil comenzó su proyecto de investigación nuclear en 1950, creando el Consejo Nacional de Investigación, impulsado por los falsos rumores de que en la Argentina de Perón ya habían dominado la fisión termonuclear. En los años siguientes, Brasil desarrolló un programa nuclear en colaboración con los Estados Unidos, en el programa Átomos para la Paz y con la Alemania Occidental. En 1964, en Brasil ocurrió un golpe de Estado, instalando de jure una especie de democracia autoritaria, pero de facto una auténtica dictadura militar. Y teniendo en cuenta que históricamente Argentina y Brasil han sido dos países que han rivalizado mucho, y que el periodo de la dictadura militar brasilera concordó con el de la dictadura militar argentina, en cuanto a los rumores del proyecto argentino de desarrollo de armas nucleares llegaron a los oídos de la dictadura brasilera en 1978, este país también comenzó su proyecto para desarrollar sus armas nucleares. Puso en marcha la construcción de centrales nucleares para el enriquecimiento de uranio y creó un sitio de pruebas en el estado de Pará. Sin embargo, este país se volvió democrático en 1985 y 3 años después, en 1988, entró en vigencia una nueva constitución, donde quedó claro que todas las actividades nucleares en Brasil deberían ser con fines pacíficos, y Brasil abandonó sus ambiciones de hacerse con un arsenal nuclear. Estos fueron los países latinoamericanos que llegaron a plantearse el uso de la energía nuclear con fines militares, además de España, claro. El resto de países, si bien tienen programas nucleares, son usados exclusivamente con fines pacíficos, o al menos es lo que han hecho hasta ahora. El caso es que muchos países de esta región poseen uranio enriquecido, que es utilizado para la fabricación de armas nucleares, y tal vez en el futuro veamos la primera prueba nuclear con fines militares en esta región. ¿Qué opinas tú? ¿Estás a favor de las armas nucleares? ¿Apoyarías que tu país desarrolle armas nucleares? Deja tu opinión en la encuesta en la parte superior o en los comentarios en la parte inferior. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.